Hola, soy Rosana Chein y con una serie de videos cortos voy a tratar de introducirlos en el increíble universo de la estructura tridimensional de las proteínas. La pregunta que puede surgir ahora es: ¿para qué estudiar la estructura tridimensional de las proteínas? Bueno, las proteínas son los actores más numerosos y versátiles que posee una célula. Creo que no hay proceso biológico que no esté controlado o donde no haya proteínas involucradas. Entonces, desde el punto de vista biomédico y biotecnológico, es esencial poder entender todos los aspectos de estas macromoléculas para poder controlarlas y así producir fármacos, producir métodos diagnósticos o poder controlar procesos biotecnológicos que es de interés de todas las personas, de todos los alumnos de esta clase. Además, entender cómo se pliega una proteína constituye un hito muy importante en las ciencias biomédicas, ya que las proteínas mal plegadas se comienzan a agregar entre ellas y constituyen importantes tóxicos para las células. Es más, hay una serie de enfermedades, más de 80 enfermedades, entidades clínicas diferentes que se conocen con el nombre de plegopatías, porque el agente etiológico de la enfermedad, lo que causa la enfermedad, lo que enferma a las células, son proteínas mal plegadas. Entre estas enfermedades hay algunas de alta incidencia poblacional que les pueden resultar muy familiares a ustedes, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, una de las diabetes mellitus. Bien, acá tenemos esta imagen tan bonita de la estructura 3D de la mioglobina. La he seleccionado y la he elegido para que la vean porque constituyó un hito dentro de la bioquímica, comprender, llegar a entender dos cosas muy importantes de esta molécula. Primero, cómo poder obtener información de cómo se pliega. Y segundo, poder estudiar no solo cómo se pliega, sino cómo podemos tener información de cada átomo de esa molécula en las coordenadas X, Y y Z. El conocimiento estructural llevó muchos años de estudio y fue absolutamente transversal a varias disciplinas de la ciencia, porque necesitó aporte de los químicos, que fueron los pioneros, que junto con físicos, matemáticos e expertos en informática pudieron llegar a entender cómo se plegaba una proteína y poder llegar a estudiar cómo era una proteína plegada en el espacio tridimensional. Bien, ahora vamos a entrar un poquito en el túnel del tiempo para entender cómo se estudió la estructura tridimensional de las proteínas y cuáles fueron los estudios que sentaron las bases de la biología estructural. Todo esto vino de la mano de Max Perutz, un químico de origen austríaco, que estudió en la Universidad de Viena y luego se mudó a Gran Bretaña y comenzó a trabajar en Cambridge. Perutz estaba obsesionado con conocer la estructura tridimensional de las proteínas. Consideraba que en ellas radicaba el secreto de la vida. Y creo que no estaba muy errado, porque hoy en día, con todo el conocimiento que tenemos, a partir de la estructura tridimensional de las proteínas, podemos hacer, mediante métodos informáticos, búsqueda inteligente de ligandos para poder controlar procesos. ¿Qué hizo él? Él pensaba que el único modo disponible que había en esa época para conocer la estructura 3D era la difracción de rayos X, que se estaba usando en ese momento y que estaba teniendo grandes progresos con algunas moléculas grandes. Cuando yo les digo moléculas grandes, en aquella época la molécula más grande que se había resuelto por difracción de rayos X tenía 100 átomos. Lo que él quería hacer, que era resolver la estructura de la hemoglobina y de la mioglobina, eran otros órdenes de magnitud. La hemoglobina, por ejemplo, contiene más de 20.000 átomos. Su labor duró más de 20 años, su trabajo de investigación, y se vio interrumpida durante la Segunda Guerra Mundial. Fue arrestado por tener origen austríaco, fue acusado de ser enemigo del gobierno británico, luego fue liberado y le permitió reanudar su trabajo en Inglaterra. Para eso, Perutz contrató a un estudiante de posgrado que luego se convirtió en su gran colega, que fue John Kendrew. No tenían financiación, ellos
tenían la obsesión de poder resolver la estructura tridimensional de la proteína y no tenían dinero para hacerlo en un cobertizo para bicicleta que había en el departamento de física de la universidad. Perutz y Kendrew iniciaron su trabajo de investigación y montaron su laboratorio. Esto es simplemente para mostrarles cómo trabajaban en el laboratorio de Perutz y Kendrew. A la izquierda vemos los cristales que ustedes ya han estudiado en química, que la difracción de rayos X para resolver estructuras de moléculas necesita que la molécula esté cristalizada. Acá les muestra cómo son los cristales de esta mioglobina. Ellos hicieron un aporte importante porque cristalizaron acomplejada con metales pesados y permitieron resolver un problema importante que tenía el método en esa época, que era el problema de las fases. Acá les muestro, esto es del trabajo original. Ahora, antes lo hacían a la colección de datos sobre una placa radiográfica, ahora está todo digitalizado. Bueno, este es el patrón de difracción que obtuvieron de la mioglobina, que lo he sacado del trabajo original de ellos. Miren las computadoras que necesitaban para calcular, y es muy interesante ver el tema de las fichas de memoria. Si ustedes se fijan, los datos se almacenaban en esas tiras como de papel, que luego las colgaban en esto que ven acá y las almacenaban, las ordenaban a mano. Bueno, a pesar de todo, el análisis mediante estructura de rayos X de la mioglobina fue exitoso. Lo hicieron en dos etapas. La primera etapa se completó en 1957 y forma parte de un trabajo histórico que se publicó y que la calcularon en una resolución de 6 Armstrong. Este grado de resolución, si bien es insuficiente para revelar las posiciones exactas de los átomos individuales o de los grupos funcionales, indica cómo va plegada la cadena polipeptídica en la molécula. Lo que sí es alucinante de ver es cómo este modelo, presentado en el año 2008 y realizado con toda la tecnología que disponemos en este momento para la resolución y con sincrotrones para la producción de rayos X de alta energía y el nivel de computadoras que tenemos, lo que hemos logrado es mayor resolución. Tenemos las posiciones de los grupos R, pero el recorrido de la cadena polipeptídica es exactamente igual que la que habían propuesto en el año 1959 Perutz y Kendrew. Ellos, con este resultado, recibieron el Premio Nobel de Química en 1962 y fueron grandes pioneros porque fueron los primeros bioquímicos. Ellos no eran químicos, pero se ocuparon de estudiar una molécula biológica. Y además, una cosa muy importante es que sentaron las bases de un método para corrección de fases que después la utilizaron numerosos otros químicos para estudiar otras moléculas biológicas y abrieron paso a numerosos premios Nobel que se sucedieron. Ahora bien, ya tenemos una idea del camino que recorrió la ciencia para explorar el universo tridimensional. Ahora la pregunta es, ¿cómo la molécula dentro de la célula, la cadena polipeptídica, que es lineal, como están viendo, que viene de un mensaje lineal guardado en el ADN y se traduce en un mensaje lineal en el ribosoma, en la cadena polipeptídica, cómo es que es capaz de alcanzar dentro de las condiciones ambientales que hay dentro de una célula siempre la misma estructura? Y tengan en cuenta que una cadena polipeptídica corta, por ejemplo, 100 aminoácidos, tiene infinitas formas de plegamiento y se pliega siempre de un solo modo, y es donde en esa forma tiene su estructura nativa, que se le denomina, porque es funcional. Bueno, durante lo que queda de la clase intentaremos ir aproximando respuestas a esta pregunta, y digo aproximando porque hay muchas cosas, se ha avanzado muchísimo, pero hay muchas cosas en las cuales no tenemos todavía respuesta. En los años 60 esta pregunta
dentro de los ámbitos científicos era muy fuerte. O sea, ¿cómo hace la cadena polipeptídica para plegarse siempre del mismo modo? ¿Dónde está contenida esa información? ¿Hay proteínas auxiliares, hay moléculas auxiliares para realizar todo este trabajo o la información está contenida solo en su secuencia? Un bioquímico estadounidense, Christian Amundsen, sostenía que cada una de las proteínas que conforman los seres vivos actúa como si fuese un origami para plegarse y las instrucciones para su plegado en tridimensión estaban contenidas en la secuencia de aminoácidos. Ahora bien, tenía que probarlo. ¿Cómo hizo para probarlo? Buscó para sus experimentos una molécula sencilla, cuya actividad fuera fácilmente medible, y utilizó para ello la ribonucleasa, que es una enzima que rompe fragmentos de ARN, y la reacción enzimática en la que esta enzima interviene era fácil de medir en ese momento para él. Tuvo una idea que era muy simple, pero que a nadie se le había ocurrido, que era intentar desplegarla, abrirla a la proteína, o sea, romper todos los enlaces que mantienen la estructura tridimensional y luego ensayar su replegamiento. Desplegar una proteína significa romper uniones y todas las uniones que la estabilizan. Estas uniones son uniones no covalentes como puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas, pero en el caso de la ribonucleasa también hay 4 enlaces covalentes que son muy característicos de ciertas proteínas. Estos enlaces covalentes son puentes disulfuros que se producen cuando dos cisteínas se oxidan y interaccionan entre ellas. Entonces él tenía que romper, en primer lugar, todas las interacciones no covalentes, que las hizo con un agente cautrópico, que es la urea, en una concentración de 8 molar, una concentración altísima, y con eso desestabiliza todas las interacciones estas no covalentes. Y el puente disulfuro simplemente reduciéndolo con el beta-mercaptoetanol, que es un agente reductor, y entonces obtuvo la cadena polipeptídica lineal. Cuando le midió funcionalidad, obviamente no tenía. Entonces la pregunta era, ¿qué pasa si yo elimino el agente cautrópico y oxido a la proteína? ¿Vuelve a plegarse si yo no le agrego absolutamente nada? ¿Vuelve a plegarse y a tener función, que era la forma que él controlaba que la proteína esté en el estado nativo? Bueno, lo que hizo fue dializó, mediante un proceso de diálisis pudo eliminar la urea y además permitir una oxidación suave, con lo cual se rearmaron los puentes disulfuro. Y el resultado fue sorprendente porque pudo volver a la proteína nativa con el 100% de su actividad. Este modelo o la hipótesis que él había logrado probar se conoce actualmente como el dogma de Amundsen y fue publicado en su momento en la revista Science y afirmaba o sostenía que las proteínas globulares se pliegan dentro del mismo entorno celular, dentro de las mismas condiciones ambientales, digamos, de una única manera que se denomina estructura nativa y es el que posee la menor energía libre del sistema. Ahora lo vamos a ver a eso. Luego, las proteínas globulares son solo funcionales en ese estado nativo con el mínimo de energía del sistema. Y lo que es muy importante es que toda la información necesaria para alcanzar este estado nativo está contenido en la secuencia de aminoácidos. El ahora conocido como dogma de Amundsen lo hizo merecedor del Premio Nobel de Química en 1972. Ahora sabemos que hay una serie de excepciones a esta teoría, por ejemplo, y lo vamos a ver al final de esta clase, lo vamos a estudiar más adelante en Química Biológica 2, hay ciertas proteínas que sin cambiar la secuencia y en el mismo entorno pueden tener conformaciones diferentes, como en el caso de la proteína priónica. Quiero que les quede ese dato en la cabeza nada más. Este es un curso básico y no vamos a ahondar en detalle. Y otro punto que tenía la teoría de Amundsen, que ahora se sabe, es que él afirmaba que toda la información para el plegamiento de una proteína estaba contenido dentro de la secuencia de aminoácidos. Aparecieron unas proteínas que se les llama proteínas
auxiliares o chaperonas que veía que intervenían en el plegamiento. Cuando las descubrieron pensaban que aportaba información a cómo se debía plegar la proteína. Fue la primera teoría, pero esa teoría fue rápidamente dejada atrás y lo que se vio es que las chaperonas estas lo único que hacían era dar un entorno adecuado para que la información que contenía la proteína pueda expresarse correctamente. Esto es, que a veces cuando en la traducción del mensaje del ARN comienza a salir la cadena polipeptídica y quizá los primeros fragmentos hidrofóbicos salen primero o nacen primero del ribosoma que el resto de los fragmentos hidrofóbicos. Entonces pueden producirse contactos que no son los adecuados. En ese sentido, estas moléculas auxiliares, las chaperonas y chaperonas, que las vamos a estudiar muy bien en el segundo cuatrimestre, lo que hacen es brindan un entorno para que no se produzcan interacciones no deseadas hasta tanto se termine de sintetizar la cadena polipeptídica. Básicamente el concepto es ese. Ahora bien, había un dato que es interesante y es que en condiciones fisiológicas el proceso de plegamiento de la cadena polipeptídica es energéticamente favorable. Pero hay un detalle muy interesante y es que desde el punto de vista entrópico, la cadena polipeptídica tiene numerosos grados de libertad de movimiento y cuando llega al estado nativo, en el que es funcional, los grados de movimiento son muy pocos, son los que le permiten nada más que la funcionalidad a la proteína. Entonces, estaríamos yendo en contra de la segunda ley de la termodinámica. Significaría que para que una proteína se pliegue habría que darle energía al sistema y eso no ocurre. Las proteínas se pliegan espontáneamente dentro de la célula. Entonces, lo que Anfinsen plantea en su teoría es que el efecto entálpico y el efecto hidrofóbico contribuyen de tal manera que contrarrestan la entropía conformacional. ¿Qué quiere decir? Que cuando de la cadena polipeptídica pasamos a la estructura tridimensional se crean numerosas interacciones nuevas que mantienen esta estructura tridimensional estable y eso genera un efecto entálpico que se contrapone al efecto entrópico. Y además está el efecto hidrofóbico, que cuando una proteína tiene regiones hidrofóbicas, lo primero que hace es rápidamente esconderlas del disolvente y eso te genera una atracción similar o en el mismo sentido que el entálpico. Entonces la sumatoria de los términos de la ecuación de Gibbs nos da que las proteínas se pliegan con un delta de G negativo pero pequeño. Quiere decir que las proteínas no son estables, son metaestables y cualquier cambio en el entorno celular puede producir problemas en el plegamiento, un desplegado y puede causar problemas, como les dije, muy importantes a la célula. Bien. Una paradoja, les voy a contar ahora de la paradoja de Levinthal, que es muy famosa y se la conoce, así como se conoce el dogma de Anfinsen, se conoce en ciencia la paradoja de Levinthal. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una idea extraña, una idea irracional que se contrapone al sentido común y a la opinión general. Quizá una de las paradojas más famosas de la ciencia sea esta, ¿no? Que la presentó en el año 1969 Cyrus Levinthal, que era un profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Columbia. Él no le cerraba el modelo termodinámico y su pensamiento iba en contra de un dogma que justamente había sido establecido por un premio Nobel, nada menos. O sea, por eso es una paradoja, se contraponía a todo el pensamiento de la época. Levinthal era consciente que las proteínas se pliegan en forma espontánea, él eso no discutía, pero en un tiempo relativamente corto. Lo que el dogma de Atkinson proponía era que había una búsqueda aleatoria, estocástica, al azar. Esas tres palabras las pueden encontrar en los libros, son sinónimos. Una búsqueda aleatoria de cuál era esa conformación de energía mínima que producía la forma nativa y la tenía en ese estado de delta de G negativo, pequeño pero negativo. Anfinsen afirmaba que si una cadena polipeptídica se le suman todas las interacciones interatómicas en forma
al azar, era imposible que en el tiempo en el que se pliegan las proteínas pudiese encontrar ese estado de energía mínimo. Eso no se podía conseguir al azar. Miren, les cuento un poquitito. Él decía, si suponemos una cadena polipeptídica corta, de 100 aminoácidos, vamos por 100, que es fácil, ¿no? Entonces tenemos 99 enlaces peptídicos. En el próximo video vamos a ver que en el enlace peptídico hay dos ángulos que tienen libertad de movimiento, que son los ángulos phi y psi en tres valores diferentes. Esto implica que podemos tener 3 por 10 a la menos 24 conformaciones diferentes en unas proteínas, porque estos ángulos phi y psi, lo vamos a ver en la clase siguiente, son los responsables de la conformación de la proteína, el valor que adopta este ángulo. Si consideramos que para explorar cada uno de estos ángulos necesitamos 10 a la menos 13 segundos, que es un dato que se lo saca simplemente de cálculos químicos, una proteína para explorar todas las posibilidades al azar necesitaría 10 a la 27 años. Este número es enorme, quizá no le llame la atención, pero si se considera que la edad del universo es de 1,37 por 10 a la 10 años, significa que para plegarse una proteína necesita 17 órdenes de magnitud más tiempo que el universo en crearse. Entonces, evidentemente, ahí había un punto flojo y muy claro en el modelo termodinámico. Entonces, Levinthal propuso que la búsqueda de ese estado de mínima energía no es un proceso que pueda ocurrir por prueba-error, prueba-error, prueba-error al azar, sino que tenía que estar evidentemente guiado. Entonces, ¿cuál es la solución que propuso Levinthal para esta paradoja? Que el plegamiento de las proteínas está guiado por formación de interacciones locales entre aminoácidos que actúan como núcleos de plegamiento. Él tenía que probar esto, que había un camino determinado. Entonces debería haber especies que siempre aparezcan en este camino de plegamiento. Y bueno, por suerte, experimentalmente, por suerte para él, la ciencia pudo encontrar estos estados intermedios que ahora les voy a contar. Esto simplemente es una forma para que ustedes entiendan lo que él planteaba. Él decía, acá tenemos en un gráfico energético, en la parte superior, lo compara con un campo de golf. Y en el centro está el hoyo donde hay que embocar la pelota. Si el campo de golf es completamente plano y el golfista es ciego, que es lo que le pasaría a una proteína que tiene que buscar ese único estado de mínima energía, la posibilidad de exploración del camino que tiene que responder que al azar es infinito, o sea, es enorme. En cambio, si hay un camino predeterminado con determinados intermediarios que van marcando el camino, sería como un campo de golf acanalado y se podría llegar en un tiempo similar al tiempo que tienen en plegarse las proteínas, el camino lógico. Bien, volvamos ahora al tema de los intermediarios, estos que están acá. Este es un famoso embudo en donde se representa, en la próxima diapositiva les voy a explicar con más detalle, pero en donde se representa la energía en el eje de las X y en el eje de las Y, y la entropía en el eje de las X. En la parte de arriba del embudo tenemos el estado desplegado que tiene alta energía y mucha entropía. Y abajo tenemos, acá, y abajo tenemos el estado nativo en el cual nosotros vemos que son unos pocos estados, entonces la entropía es mínima, la entropía es mínima y la energía también alcanza la energía mínima. Bien, en los estados intermedios se han encontrado estructuras que tienen los elementos de estructuras secundarias muy similares al estado nativo, muy pocas interacciones terciarias y son especies con un radio hidrodinámico más grande, quiere decir que todavía contienen mucha agua. ¿Qué es lo que pasa? Se llega del estado desplegado a estos estados intermediarios rápidamente y luego estos estados intermediarios tienen que pasar una barrera de activación un poco más elevada
para poder expulsar todo el agua y adquirir esa estructura tridimensional compacta, las interacciones a distancia. Es interesante esto que el estado nativo es hidrodinámicamente más pequeño que el del glóbulo fundido, porque no tiene agua. Si uno pudiese cortar una proteína globular como corta una naranja, en el interior no encuentra agua. Ahora, el modelo más realístico que tenemos nosotros ahora para poder interpretar el plegamiento de una proteína, porque ¿por qué algunas proteínas se pliegan en milisegundos y otras necesitan segundos, por ejemplo, para plegarse? Bueno, este modelo más realístico se denomina paisaje energético. Una analogía interesante para poder entender este modelo del paisaje energético que ahora está muy de boga es de una piedra rodando por una ladera de una montaña. Si en el camino encuentra un árbol o un pozo, la piedra se detiene y queda atrapada. Y en cambio, si encuentra un camino más despejado, la piedra puede llegar más rápidamente a su estado de mínima energía, que sería esto que estamos viendo acá. Entonces hay proteínas en las que encuentran muchos obstáculos donde el paisaje es rugoso y esos obstáculos son intermediarios cinéticos o intermediarios termodinámicos que quedan atrapados y no pueden salir. Entonces unas pocas especies son las que encuentran el camino. Ahora una proteína, cuando este espacio este paisaje energético es menos rugoso, la proteína se puede plegar mucho más fácilmente. Este embudo que yo les mostré en las diapositivas pasadas es simplemente un corte transversal de este modelo del paisaje energético. Entonces yo creo que con esta diapositiva ya les cierra un poquitito lo que les venía contando anteriormente. Bien. Yo les había dicho que existía al dogma de Anfinsen, que la información de cómo se tenía que plegar una proteína estaba contenida nada más que en la secuencia. En el año 1997 dieron el premio Nobel a Stanley Prusiner porque demostró que una proteína que se denomina proteína priónica y que le vamos a estudiar muy bien en el próximo cuatrimestre, tiene esta secuencia que ustedes están viendo acá. Sin embargo, sin ninguna mutación, sin ningún cambio, con a veces pequeños cambios en el entorno y todavía no conocemos bien cuáles son los que desencadenan, cambia de conformación, forma una estructura beta que se vuelve muy pegajosa, puede comenzar a apilarse y forman lo que se llaman fibras amiloides. Esto ha tomado mucha importancia en los últimos tiempos porque muchas patologías, como les decía, estas proteínas mal plegadas, son la causa de muchas patologías, de mucha incidencia en nuestra población, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la diabetes, la enfermedad de las vacas locas, y son proteínas que se pliegan mal y que se agregan. Bueno, con esto damos por terminada esta clase y en la próxima vamos a tratar de poner la lupa en las estructuras y poder estudiar, interpretar y comprender los modelos jerárquicos de organización de una proteína.